Hola hermanos y hermanas, bienvenidas a este pequeño video en donde lo compartimos, ¿cierto? Para poder este día domingo reflexionar en torno a la palabra de Dios. Recuerden que este domingo, este fin de semana, no es un fin de semana en que hacemos transmisiones en vivo, por eso compartimos esta reflexión con ustedes. Ya, bueno, estamos durante este tiempo, durante este mes, luego de haber conmemorado, ¿cierto?, la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. Estamos en un tiempo en que la Iglesia espera una nueva conmemoración importante, que es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y en este periodo en que esperamos esa fecha, esa conmemoración, estamos compartiendo sobre la importancia del testimonio, del dar testimonio. Y el día jueves ya conversábamos con Bastián, Anisa y algunos de ustedes que se conectaban y compartían en el chat de que este testimonio, ¿cierto?, lo puede dar cualquier persona que ha tenido un encuentro, quien ha tenido una experiencia con el Señor Jesús. No es necesaria ser un teólogo ni un gran filósofo para poder hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para seguir también en torno a esta idea de qué testificar, de cómo testificar, cuál es la función de este testificar, les invito a que podamos leer Lucas y tener una pequeña reflexión en torno a esta palabra a través de este evangelio. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Leí el Evangelio de Lucas capítulo 4 desde el versículo 14 hasta el versículo 21. ¿Ya? ¿Y qué invitación nos está haciendo, o qué invitación queremos hacer a través de reflexionar en torno, de una pequeña reflexión en torno a este pasaje de Lucas? Que Lucas instaura dentro, ¿cierto?, del mesianismo, del tipo de Mesías de Jesús, este Mesías que, si bien no es un Mesías político, sí está preocupado más allá de las necesidades, ¿cierto?, humanas, del alma solamente, por así decirlo, como se ha enseñado, sino que está preocupado de todo el ser. ¿Ya? Si bien no es un libertador militar ni político, sin lugar a duda Jesús está preocupado de todo lo que significa ser un ser humano. Y como dice el texto, Lucas pone el cumplimiento de Isaías sobre Jesús, y esta descripción de la misión del Mesías lo asume Jesús como tal, que es dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar y esparcir, ¿cierto?, este año del favor del Señor, este año favorable para la humanidad. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros, hermanos y hermanas, es lo siguiente: desde el Pentecostés, que pronto estaremos conmemorando, también el Espíritu del Señor está sobre y en nosotros. Y bueno, y hay algo muy interesante, porque Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto Cristo está en medio y es real en medio de su iglesia. Por lo tanto, así como en Jesús, en su vida terrenal, el Espíritu, ¿cierto?, del Señor estuvo sobre él, el Espíritu de Dios estuvo en él para anunciar, para liberar, para proclamar libertad, para dar vista y para esparcir el año
del Señor, declarar el año del Señor, también lo está hoy en día en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia también está sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, dice Pablo, que es la iglesia, también está el Espíritu del Señor. Sobre la iglesia también está el Espíritu del Señor. En la iglesia, en nosotros, hermanos y hermanas, también está el Espíritu del Señor. Que también a nosotros el Espíritu del Señor nos invita a dar testimonio. Que está aquí, ¿cierto? Puesto en Jesús, desde Lucas, desde el profeta Isaías, que este testimonio es anunciar buenas noticias. Buenas noticias. Y buenas noticias en medio de tanta calamidad, ¿cierto? Todos los días estamos teniendo pésimas noticias de diferentes vertientes, ¿cierto? Si hablamos de la ecología, tenemos el cambio climático. Si hablamos de salud, tenemos la pandemia. Si hablamos de política, estamos teniendo, no solo en Chile, sino que en una gran parte del mundo occidental, estamos teniendo conflictos, estamos teniendo cambios, estamos teniendo tensión en lo político. Es un tiempo que genera mucha incertidumbre y hay un montón, ¿cierto?, de malas noticias circulando en torno a nosotros que generan incertidumbre, generan angustia, hacen enfermar a la gente, no solo físicamente, sino que también muchos de nosotros y de nosotras tal vez también estamos enfermando emocionalmente, estamos enfermando de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, psicológica. Y en medio de toda esta catástrofe emerge, ¿cierto?, nuevamente esta palabra fresca de Lucas que nos dice, así como Jesús, ¿cierto?, como Jesús tenía el Espíritu sobre él para anunciar buenas noticias, sobre la iglesia también está este Espíritu, en la iglesia también está este Espíritu, para que anunciemos estas buenas noticias, anunciemos Evangelio, que a pesar, ¿cierto?, de todo lo que está pasando, a pesar de todo esto que estamos viendo el día de hoy, tenemos Evangelio. Jesús, este mismo Jesús, libertador, este mismo Jesús, dador de vista, este mismo Jesús que libera a quienes están en esclavitud, que están oprimidos, este mismo Jesús que da buenas noticias, que expande, ¿cierto?, un año de favor, un Dios que está a favor de la humanidad, no en contra de la humanidad mandándole plagas, ¿ya? Está presente hoy en la iglesia y tenemos buenas noticias. Este Jesús tiene poder sobre todo, sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sobre la enfermedad física, emocional, psicológica, sobre esa dimensión espiritual que no conocemos. Jesús está por sobre todo eso. Jesús está sobre la historia. Jesús está por sobre la historia humana. Jesús está sobre los eventos políticos que nos están aconteciendo. Y lo fabuloso de todo, las buenas noticias es que Él tiene el control de todo. Yo, Esteban Espinosa, ¿cierto?, pastor y miembro, parte de una comunidad que se llama Comunidad Misionera Bautista de Molina, no sé dónde, cómo, ni cuándo el Señor va a liberarnos de todo esto que nos está aconteciendo. No lo sé, pero sí sé que lo hará. Sí sé que lo hará. Yo no sé cuándo ni cómo el Señor va a terminar con el luto universal y va a traer la resurrección. La resurrección, así como recordamos la resurrección del Señor el domingo que se denomina Santo, el domingo de Semana Santa. Yo sé y creo de todo corazón que el Señor resucitó, pero también sé que en algún momento de la historia Él va a intervenir y la muerte ya no va a ser más. Tenemos buenas noticias. Buenas noticias. El Señor está sobre la historia humana, el Señor está sobre esta pandemia, está sobre nuestro dolor, está sobre nuestro luto. Y Él nos va a liberar. Él nos va a liberar. Y para eso está la iglesia en este tiempo, no para traer miedo, no para presentar el Dios mal interpretado, muy mal interpretado del Antiguo Testamento, un Dios más que nada con una imagen guerrera, un Dios como que muchas veces se interpreta como que tiene favor por cierto pueblo y por el resto del mundo. No malinterpretado de esa manera. Nosotros traemos buenas noticias. Ese Dios
que ha sido revelado a través de Jesucristo, quien es la máxima revelación. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Buenas noticias, Él está con nosotros, Él está en su iglesia, ese mismo espíritu que estaba sobre Él y en Él está hoy también en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y así como Él tenía buenas noticias para los pobres, para los oprimidos, para los que no tenían libertad, para los que no tenían vista, también tiene buenas noticias para esta humanidad presente, contemporánea, con conflictos ecológicos, con conflictos de salud, con conflictos políticos, con conflictos en la economía, llena de conflictos. Hay buenas noticias. Jesús está en medio nuestro, Jesús está con su iglesia y está para traer buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Él tiene el control de todo y nos va a liberar. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sí tenemos una certeza, y nuestra certeza es que Él lo puede hacer y lo hará. Entonces estamos, hermanos y hermanas, para proclamar esta libertad, para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos. Esta misión que era de Jesús también es misión nuestra, y así damos testimonio. Damos testimonio contando con las experiencias en que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, esa experiencia individual que es única e irrepetible porque es personal, no es doctrina, es algo que me pasó a mí, que le pasó a usted en lo personal y cómo Dios le llamó. Pero también proclamamos lo que sabemos de Jesús, y sabemos de Jesús que Él da buenas noticias, proclama libertad, da vista a los ciegos, libera a los oprimidos y esparce el año favorable del Señor sobre esta tierra. Sobre esta tierra en pandemia, sobre esta tierra empobrecida. Bueno, empobrecida un grupo, porque hace poco teníamos el informe, ¿cierto?, de que los más ricos se han hecho más ricos, cosa que es inmoral, es asqueroso, es horrible, porque mientras ellos se han hecho más ricos, ha sido que se ha hecho más rico con nuestra pobreza, sobre todo de los más vulnerables. Pero hay un año favorable para aquellos que han sido postergados en este tiempo, y Jesús trae esa libertad y la iglesia debe proclamar. Entonces damos testimonio de nuestra experiencia, pero también damos testimonio de este Cristo que es buenas noticias, no es calamidad, no es catastrofismo, no es un Dios castigador, guerrero. Buenas noticias, el Dios de Jesucristo tiene misericordia y amó tanto este mundo, como lo declara, ¿cierto?, la tradición juanina, amó tanto a este mundo que dio a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Y lo más maravilloso es en el versículo 17 de ese mismo capítulo 3, versículos 16 y 17 de esta tradición juanina, del Evangelio de Juan. El versículo 17 dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Buenas noticias. Mundo perdido, mundo que estás viviendo el infierno de la naturaleza caída humana. Dios ha enviado a Jesucristo para darnos buenas noticias, para proclamar libertad, para dar vista, para liberar a oprimidos, para expandir el año del Señor y para darnos salvación. Salvación es mucho más que salvarnos de la llama del infierno. También es recibir la libertad, también es recibir la vista, también es ser liberado de nuestras prisiones físicas, mentales, espirituales, sociales, políticas, religiosas. El Señor nos libera de todo. Buenas noticias. Hermanos y hermanas, les invito a que podamos expandir, como dice la Escritura, el año, pregonar el año del favor del Señor en medio de este contexto. Hermanos y hermanas, usted y yo estamos llamados a ser testigos de este Cristo, a dar testimonio de Él. Hermanos y hermanas, seamos portadores de buenas noticias, también proclamemos libertad, también demos vista a quienes están ciegos, también liberemos a los oprimidos. Encarguémonos de, en medio de tanta mala noticia, pregonar el año del favor del Señor y decirle a la gente que Dios no los envía al infierno. Recuérdele la tradición de Juan. Dígale, Dios no te manda al infierno. Dios te libera de tu infierno, de este sistema de muerte, de este sistema de calamidad deshumano, individualista, competitivo,
consumista, materialista, Jesús nos libera de este infierno y nos trae una nueva realidad que es la comunidad de quienes creemos que Jesucristo es el Señor. Una realidad de comunidad en donde el individualismo es transformado por la comunidad. La competencia por la cooperación. El materialismo por la espiritualidad. La espiritualidad cristiana que tiene que ver con ver al humano no solo como un espíritu, sino como todo un ser que necesita ser transformado por el poder de Dios, por el poder transformador de Dios. Y esta iglesia, y nosotros como iglesia, y la iglesia universal, con toda su falencia, es una comunidad transformadora, porque en ella, así como en Jesús, está sobre ella el Espíritu del Señor, está en ella el Espíritu del Señor. Hermanos y hermanas, en nosotros está el Espíritu del Señor. Una vez más, para que anunciemos buenas noticias, para que proclamemos libertad, para dar vista, para liberar a los oprimidos, para esparcir, para pregonar el año del Señor. Dios nos libera. Jesús nos salva. No nos envía al infierno, nos salva de nuestro infierno. Linda semana, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Un gran abrazo. Y bueno, esperemos que el Señor nos libere pronto de este contexto de pandemia y pronto ya nos podamos estar abrazando en forma física. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.